Les doy la bienvenida yo también. Para nosotros es una alegría ver que hay tanta gente interesada en un tema como es la mitología y el arte específicamente. Además de que agradecemos al Palacio Ferreira por habernos brindado el espacio, que es un lugar hermoso de la ciudad de Córdoba. Y el día de hoy la charla va a estar, como bien dice el título, destinada a reflexionar sobre el arte y la mitología. Cuando uno se pone a ver la historia y cuando uno hace filosofía de la historia, no solo ve la historia, sino que filosofa sobre ella, aparece algo muy interesante y es ver que la mitología ha estado presente desde que la humanidad, desde que tenemos registros, por lo menos. Desde que tenemos registros, los seres humanos han tratado de explicar motivos mitológicos en diferentes aspectos. Unos de ellos han sido a través de las palabras, y ahí conocemos a grandes poetas de la antigüedad. Otra forma ha sido a través de escritos, palabra hablada o palabra escrita. También podemos ver en las artes visuales que a través de la escultura, a través de la pintura e inclusive a través de la arquitectura, el ser humano ha tratado de plasmar estos símbolos, estas historias simbólicas que son los mitos. La charla de hoy vamos a tratar de reflexionar por qué. ¿Es que los mitos tienen alguna trascendencia? ¿Se han mantenido vigentes en el tiempo? Si bien los mitos han sufrido algunos cambios según la cultura, según la época en que se plasmaran, pareciera haber alguna especie de hilo conductor que los unifica. Y hay algo maravilloso también cuando uno estudia filosóficamente, que es como una magia de las coincidencias. Ver que lo que pasaba en América o lo que enseñaban en América era muy similar a lo que enseñaban en Egipto, por ejemplo. O lo que se enseñaba en China con lo que se enseñaba en Grecia. Y el subtítulo de la charla es el lenguaje de lo eterno. Es que, de alguna forma, si es un lenguaje, ¿será que quiere transmitir algo? ¿Será que quiere decir algo? Vamos a tener a un asistente para la computadora, para las filminas. La primera parte de la charla voy a dar una ilustración de varios mitos que han sido claramente representados en artes visuales principalmente. Hay muchas, tengan en cuenta que es un recorte muy grande el que vamos a hacer de todas las representaciones artísticas y mitológicas de la historia, pero hemos elegido algunos mitos a través de la escultura, a través de la pintura y a través de la arquitectura, para tratar de ver qué ideas transmitían. Y la segunda parte, aprovechando que tenemos la visita de la directora nacional, vamos a hacer un ejercicio de diálogo filosófico para ver, para profundizar un poco más en estos aspectos, en el arte, en la mitología y en qué buscan transmitir. Miren, hay un símbolo que llama mucho la atención y que es que en general lo encontramos a lo largo de todo el planeta y en diferentes épocas, y es el símbolo de la pirámide. Generalmente cuando vemos pirámide es como un sello que han dejado algunas culturas diciendo acá hubo civilización, acá nos inspiramos en algo que, que por lo menos apuntaba al cielo, como es la arquitectura de esta obra. En Egipto hay un mito muy importante que es el mito de la creación del universo. Y vamos a empezar con el principio, para mantener la línea temporal. Hay muchos mitos de la creación del universo, pero hay uno en el cual contaban que al principio, al comienzo, estaba la nada. Y a esta nada, que estaba previo a la manifestación, la llamaron Nun, que era como un sonido, como un vacío, las aguas primordiales que rodeaban y bañaban todo. Y de Nun surge en un momento determinado una gran montaña sagrada, un monte sagrado. Y a partir de esta montaña sagrada que llamaban Ben Ben, la deidad creadora crea la manifestación. Esta manifestación, ¿cómo le crea? De una forma simbólica a través de cuatro caras, a través de cuatro direcciones, a través de cuatro lugares del espacio. Esa deidad era Atum Ra.
La pirámide para los egipcios, de alguna manera, esta obra arquitectónica trató de plasmar esta idea del primer momento en que la Tierra trata de ascender hasta el cielo, de que lo plano, lo superficial trata de elevarse hacia algo atemporal, podríamos decir. Además, de alguna forma, nos habla de cómo la deidad se plasmó hasta acá, porque una manera que podemos ver a la pirámide es como un camino que va desde la Tierra al cielo, es decir, subimos por la pirámide. Pero otra forma de verlo que tenían los egipcios es que es la forma en que la deidad desciende hacia este mundo manifestado. Ahí podemos ver las 3 pirámides de Giza que actualmente se pueden visitar en Egipto. Fíjense esta imagen, creo que es alusiva a esta idea que tenían los egipcios también de cómo una deidad primordial se va plasmando y va descendiendo a través de 4 caras, a través de las 4 dimensiones, que es muy interesante porque veían que de alguna forma el universo está todo unificado y lo que ocurre en lo grande ocurre en lo pequeño y lo que ocurre en el cosmos también puede manifestarse en la sociedad. Entonces estas caras de la pirámide podrían representar, por ejemplo, el arte, la ciencia, la política, la mística, como caminos del ser humano para unirse con esto celeste. Fíjense que además las pirámides no solo son un revestimiento, no solamente son bloques puestos piramidalmente, sino que adentro se han descubierto conductos, se han descubierto pasadizos, cámaras, que al día de hoy siguen llamando la atención. Por un lado, cómo se hicieron, porque no podemos explicarlo con certeza. Y por otro lado, ¿cuál era su función? En general las pirámides vemos que las suelen relacionar con cultos a la muerte, como con tumbas, pero en realidad no, ya está medio probado que no tenían esa función. Fíjense que además las cámaras y pasadizos que hay dentro de la pirámide apuntan a diferentes estrellas y diferentes constelaciones. Es como que mostraban una forma en que el ser humano buscaba unirse a esto sagrado. Ahí podemos ver también, como un fotomontaje, cómo además las obras que el ser humano hacía en la arquitectura en la Tierra buscaban representar o ser un reflejo de las cosas que pasaban en el cielo. Y así podemos ver que las 3 pirámides están, podríamos decir, dispuestas muy precisamente en relación a las 3 Marías, o viéndolo más mitológicamente, al cinturón de Orión, que en Egipto representaba a Osiris. Fíjense, otra cosa más llamativa todavía. Esto que les estaba diciendo solamente eran las 3 pirámides relacionadas al cinturón de Orión. Pero cuando uno hace un zoom y ubica diferentes templos que han estado presentes en Egipto, que al día de hoy muchos de ellos se pueden visitar, se puede hacer se puede ver que estos templos están dispuestos como si fueran constelaciones del cielo. Entonces, por ejemplo, fíjense, la imagen de la izquierda es un mapa de las estrellas en el cielo y la imagen de la derecha es un mapa donde se han unido templos egipcios. Podemos ver que hay una relación como que lo que ocurre, lo que el ser humano puede hacer en la Tierra es un reflejo de lo celeste. Y esta idea de la pirámide no solamente está presente en los egipcios, sino que lo podemos encontrar en muchos lados. Es más, hay algunas noticias que han salido hace poco que acá en el norte cordobés han encontrado 3 pirámides. Habría que ver si alguien tiene financiar la investigación. Pero fíjense que esta pirámide maya que traemos como otro ejemplo es muy interesante porque muestra este vínculo del ser humano con la naturaleza y no solamente muestra esta ascensión a lo celeste, sino también relaciona al ser humano con los ciclos del tiempo. Y acá aparece otra dimensión más allá del cielo, más allá de la tierra, que es el tiempo, y cómo el ser humano se ha vinculado con este. En este caso podemos ver en la pirámide o en el castillo de Chichén Itzá que en los equinoccios de primavera y de otoño, la pirámide está construida de tal forma que se proyecta un juego de luces
y sombras en las escalinatas que suben a lo alto del templo, donde se ve una especie de serpiente. No sé si pueden ver la serpiente que se va plasmando a lo largo de las escalinatas, y en la tierra tenemos la cabeza de la serpiente que llegó a la tierra. Esa serpiente representaba al dios Kukulcán, que era un dios muy importante para la tradición maya, y este fenómeno estaba relacionado con los tiempos de la fertilidad, marcaba los diferentes ciclos del año, y además vemos de nuevo cómo la pirámide era como la escalera, no solamente para que el ser humano suba, sino para que los dioses de alguna manera bajen. Es como un punto de unión entre ambos mundos. Ahí podemos ver un video donde lo vemos en vivo. Bueno, no en vivo, pero podemos ver la secuencia. Y eso ocurre todos los equinoccios y se junta mucha gente a verlo. Es un fenómeno muy llamativo. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cómo la pirámide se ha plasmado en muchas culturas. En América, en la India, en Egipto, en Europa. Bueno, eso, si ustedes buscan pirámides alrededor del mundo, van a encontrar muchísimos ejemplos. Entonces, como para dar una pequeña síntesis del tema de la pirámide, es una de las representaciones que tiene, de los mitos que representa, es la creación del universo. Cómo se contacta este plano con un plano superior, podríamos decir. Y eso, fíjense que a lo largo del tiempo el tiempo pasó, la historia, bueno, tuvo sus vicisitudes en Egipto, en América, en Europa, y después de la larga Edad Media, que en la Edad Media ocurrió que muchos de los valores del mundo clásico, del mundo griego, del mundo romano, cayeron en desuso, se olvidaron, fueron tapados por el tiempo, pero surgió un poco misteriosamente en la Edad Media, surgieron unos personajes que fueron los constructores de catedrales, que también no se sabe muy bien mucho de ellos, pero sí podemos saber que existen por sus obras. La catedral, de alguna manera, fue también una representación de esto, de cómo plasmar el cielo en la tierra. Ahí podemos ver la catedral de Colonia, en Alemania. Es una catedral gótica muy característica. Ahí podemos ver Notre Dame. Miren, algo muy interesante que comento ilustrativamente es que la catedral era un reflejo micro de lo que era lo macro. O sea, si la catedral representaba el cosmos y el ser humano estaba muy vinculado al universo, debía tener las mismas proporciones que el ser humano, nada más que en otras dimensiones. Esto también es curioso porque en Francia hay muchas Notre Dame es significa Nuestra Dama, Nuestra Señora, y en Francia hay muchas catedrales dedicadas a Nuestra Señora, y cuando uno une de alguna manera las diferentes catedrales, se plasma la constelación de Virgo en Europa o en Francia. Lo cual, bueno, nos habla de un trabajo con una amplia visión. Otro mito que ha llamado mucho la atención es el mito de Afrodita. Y Afrodita, como su nombre, su etimología lo indica, significa la que nace de la espuma. La que nace del encuentro entre el agua y la tierra, entre el agua y la roca, o entre lo blando y lo duro. De la espuma nace el amor, la belleza, la armonía, que eran algunas de las acepciones de esta diosa. Afrodita en Grecia, Venus entre los romanos, estuvo siempre asociado con símbolos marinos, con el amor que surge de alguna manera y va a mantener las cosas unidas. Acá podemos ver una Afrodita con ostras en la espalda como si fueran alas. Es una representación poco común, pero es muy interesante. Y allá tenemos la Venus del Milo en el Museo del Louvre. ¿Por qué para los antropólogos han llamado a esta escultura que encontraron de hace mucho tiempo la Venus de Willendorf? Gracias. Y esta escultura que tiene muchos años
también representaría de alguna manera la fertilidad, la diosa madre, un vínculo especial del ser humano con la vida, podríamos decir. Y fíjense que a lo largo del tiempo se vuelven a representar, y acá tenemos una imagen característica del Renacimiento, que es el nacimiento de Venus, que es una pintura de Botticelli. En el Renacimiento, de alguna forma, lo que renacen, según ven los historiadores, los filósofos, renacen los valores griegos, los valores clásicos, los valores atemporales que se plasmaron en el mundo greco-romano. Y Afrodita, en este caso Venus, bueno, es un símbolo de eso que está renaciendo en ese momento. Pero Afrodita, como el amor, tenía como una forma del amor, una expresión de la belleza, tenía dos caras, veían los renacentistas. Esto inspirado en Plotino, los neoplatónicos, y lo vemos en esta pintura que se llama Amor Sagrado, Amor Profano de Tiziano, que muestra las dos caras de Afrodita, podríamos decir. Una Afrodita que mira a lo terrestre, que mira la Venus Pandemos, dirían los neoplatónicos, un amor a lo material y a lo múltiple, pero también muestran una cara del amor, una cara de la belleza, una cara de la inspiración que se orienta a lo celeste, se orienta a lo superior. La de la izquierda sería el amor profano, que lo vemos así que está como muy cómoda en su mundo terrenal, y la de la derecha, el amor sagrado que busca lo celeste, la Afrodita huraña, la Afrodita que busca el cielo. Y ese amor, de alguna manera, es lo que puso en movimiento el universo y lo mantuvo unido desde sus comienzos, según cuentan algunas tradiciones. Y como el ser humano es parte del universo, ese amor también está presente dentro del ser humano. Y en un mito que se puede ver y que ha gustado mucho a lo largo del tiempo, sobre todo en la época renacentista, bueno, del Renacimiento vamos a encontrar muchas pinturas. No es que sea la única época que se pintó, sino que del mundo clásico nos han quedado muy pocas. Nos han quedado más esculturas porque es más, bueno, más duro el mármol, es más resistente, soporta mejor el tiempo, entre otras cosas. El mito de Eros y Psique habla de una joven que es Psique, que por unas vicisitudes del destino la condenan a que la encuentre y a casarse con el monstruo más horrible y que ha causado mayores daños y mayores guerras en la humanidad y en la historia. Y la llevan junto con su padre, con sus hermanas, la llevan a la punta de una montaña. Fíjense que vemos nuevamente el monte elevado, la llevan a la punta de una montaña y la dejan ahí para que su destino se cumpla. Y en un momento determinado de esa noche llega Eros, que era hijo de Afrodita, era el dios del amor, y se enamora de ella. Tal vez para los designios, el amor era el que había causado tantos males en su momento, una interpretación materialista, digamos. Y se la lleva a su palacio. Y el viento, Céfiro, la lleva a un palacio, a un mundo maravilloso en el cielo, donde vivía con todas las necesidades cubiertas, en un mundo de maravilla, con un solo convenio, podríamos decir. Psique, que era humana, no podía verle la cara a Eros, que era divino. O sea, se juntaban de noche, digamos, cuando no había luz, y él después salía a hacer sus trabajos y ella quedaba en el palacio como, bueno, ordenando el palacio. No ordenando, sino administrando el palacio. Hasta que una noche, movilizada por la curiosidad, acerca una lámpara de aceite cerca de Eros, y justo las casualidades del destino, que no existen las casualidades, van a decir los filósofos, una gota cae en el rostro de Eros, y Eros se despierta asustado y traicionado, se enoja y se va con un sentimiento muy duro de haber sido traicionado por alguien a quien había dedicado un amor muy grande, era un dios que se había casado, podríamos decir, con una mortal. Y en esto sí que
buscando volver a encontrarse con este amor sagrado, con este Dios del amor, tiene que emprender una serie de desafíos, una serie de pruebas, que quien se las va a designar va a ser Afrodita, o Venus, que era la madre de Eros. Entonces sí que va a pasar una serie de desafíos muy duros, en el que empieza limpiando un templo, primero va hacia el templo de Afrodita, prepara todo para que la diosa lo reciba, la diosa lo mira y le dice, bueno, si vos querés recuperar el amor de mi hijo, porque solo yo lo puedo convencer, vos tenés que ordenar todas estas semillas en una noche, y la pone como en un depósito de semillas y tenés que clasificar las semillas. Tareas imposibles, digamos, para alguien humano. La naturaleza la ayuda, con su esfuerzo logra, pasa esas pruebas, pasa muchas otras, y finalmente tiene que bajar al inframundo, que es algo que le pasa a muchos héroes y heroínas en la mitología, que es hacer un paso por lo más bajo. Generalmente el inframundo no se va a curiosear ni de vacaciones ni de paseo, sino que es como que van a buscar algo particular. En este caso le tenía que llevar un cofre a Perséfone. Perséfone, que era la reina del inframundo. Y ese cofre contenía la belleza, toda la belleza del universo. Entonces dice, el único requisito que tenía era que no podía abrir. Tenía que llevárselo o ir a buscarlo, pero no podía abrir. También, de nuevo, movilizado por la curiosidad, lo abre y muere. O bueno, queda como en un largo letargo en el inframundo. Finalmente Eros se conmueve por esto, lo revive, y Psique va al Olimpo y ahora vive entre los dioses. Psique, que era mortal, pasa un proceso de transformación muy profundo, deja de ser mortal y ahora va a vivir con los dioses. El mito de Eros y Psique, si bien las representaciones que tenemos son principalmente del 1400, del 1500, fue escrito mucho antes como un poema por Apuleyo, que fue un poeta romano. Así que los invito, si quieren conocerla, en nuestra revista tenemos algunos artículos y hemos hecho talleres de lectura sobre el tema, pero es un mito muy interesante. Acá vemos la escena en la que Psique despierta a Eros. Allá vemos otra pintura relacionada. Y fíjense, no se llega a ver bien esto, pero, volvemos una para atrás. Fíjense sí que hay un detalle muy interesante, sí que en alguna medida va a representar el alma humana, o algún aspecto del alma humana que puede subir y que puede bajar, que puede ponerse en contacto con este amor celestial, con los dioses. Y ha sido representada con alas de mariposa. Hay una relación entre Psique y las mariposas muy interesante, que no solo es del mundo europeo, sino que se ha visto, por ejemplo, no se ve bien, pero estas son representaciones rupestres, donde se ve al ser humano vinculado con mariposas como si fuera pasando desafíos. Las mariposas han estado relacionadas con los trabajos de los seres humanos, con trabajos de esfuerzo de los seres humanos, donde también estaba presente. O sea que el alma humana, la búsqueda por el amor, la búsqueda por lo divino y tener que pasar desafíos para alcanzarlo, vemos que no es, que es también otro motivo mitológico que ha sido representado por el arte. Y esta es una de las representaciones más famosas del mito, que es Psique reanimada por el beso del amor de Canova, que está en el Museo del Louvre. Ahí pueden verlo más en detalle. Bueno, y para ir finalizando con esta primera parte, si hablamos de pruebas, si hablamos de desafíos, si hablamos de un fortalecimiento y una transformación del alma por la búsqueda de lo celeste, digamos, el héroe posiblemente sea el modelo de esta figura mitológica. El héroe, al igual que muchos de los mitos, ha estado presente en todas las culturas, podríamos decir. Al día de hoy existen héroes. Fíjense que no los llamamos héroes o no los llamamos héroes mitológicos,
pero algo de eso ha quedado en los superhéroes modernos. Podríamos hacer una charla alguna vez sobre las diferencias o las similitudes entre los héroes mitológicos y los superhéroes modernos, pero fíjense que la figura está todavía. Y es que el ser humano, en esta búsqueda de superarse a sí mismo, es algo que posiblemente venga inherente a todas las culturas. Y el modelo del héroe es Hércules para los romanos o Heracles para los griegos. Fíjense cómo los representan, como alguien fuerte, como alguien con... Generalmente se los representa con una masa, que era su arma, y revestido por una piel de león. Porque hay una de sus pruebas, Hércules tiene que hacer 12 trabajos, y muchos más, pero 12 son los más conocidos, hasta que se consagra, hasta que supera su condición humana y va a vivir con los dioses al Olimpo. Y uno de estos primeros trabajos, uno de los más importantes, es que tiene que vencer al león de Nemea. El león tenía, bueno, como un león representaba la fortaleza, la ferocidad, algo que no es fácil de enfrentarse, y que además tenía una particularidad que era una piel impenetrable, o sea, no había forma de vencerlo. Bueno, Heracles, que era muy fuerte, encontró la manera, lo vence, y con su piel se hizo una capa que ahora lo protegía de cualquier ataque. La capa que se había hecho, que era de una piel impenetrable, lo hacía casi invulnerable. Fíjense que esto es algo curioso de los héroes, en esta búsqueda de fortalecerse, que al superar un desafío, uno conquista una habilidad, podríamos decir, o conquista un arma. Fíjense, Hércules en este caso vence al león, pero ahora tiene una capa impenetrable. El rey Arturo en alguna de las versiones se adentra al lago misteriosamente y consigue Excalibur. O bueno, o en otra de las versiones tiene que sacar la espada de la piedra mostrando así su valía, pero tiene que pasar una serie de desafíos para eso. Fíjense que esto es algo que se vuelve a repetir, que al esforzarnos y al superar algo, ganamos algo también. Al enfrentar los diferentes desafíos y las diferentes dificultades, vamos adquiriendo habilidades. Ahí vemos otra de las representaciones de Heracles, que es cuando se enfrenta a la Hidra, que es un monstruo de muchas cabezas. Acá tenemos una representación en un sarcófago de los 12 trabajos, todos muy sintetizados. Y acá tenemos otras representaciones del héroe. Fíjense, siempre lo vemos fuerte. O sea, el héroe es alguien que se ha fortalecido, que se ha desarrollado, que ha desarrollado tal su interior que se ha fortalecido. Y acá tenemos otros héroes que ha dejado, que tenemos registros en la mitología. Podemos ver al rey Arturo, acá a la izquierda. Podemos ver a Gilgamesh, que es un héroe mesopotámico. Vemos de nuevo el león. Fíjense que era tan fuerte, tan grande, según cuentan los mitos, era gigante. No sabemos si por su tamaño o por la calidad de sus obras, porque solamente pueden hacer grandes obras aquellas personas que son grandes. Pero el león lo tiene como un gatito, digamos. Lo tiene bien amaestrado. Allá vemos a Arjuna o Arjuna, que es un héroe de la India, un héroe muy importante de la India, que también tiene que vencer batallas muy importantes, pero las batallas más grandes son las batallas contra sí mismo. Y una de sus grandes pruebas, y justo esta prueba es por conquistar el amor, porque gracias a esta prueba es que luego se casa con su mujer, lo vemos disparando con un arco y con una flecha al cielo. Y allá tenemos un héroe también medieval, que es San Jorge venciendo el dragón. Medieval, la representación de San Jorge venciendo el dragón. Con esto hemos tratado de hacer un pantallazo muy general. Fíjense que en más o menos media hora tuvimos que hacer un recorrido por muchas formas artísticas y por muchos mitos, de cómo el mito ha sido representado en diferentes formas por la humanidad, y aunque los aspectos culturales hayan variado,
es como que la esencia se ha ido manteniendo. La esencia se ha ido manteniendo. Miren, como hay mucha gente y el tiempo está acotado, hemos decidido o hemos pensado en una posibilidad sobre hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta o quieren ir dejando preguntas, nos pueden mandar al Instagram durante esta segunda parte de la charla. En este código QR ustedes pueden entrar a nuestro perfil, nos siguen y nos pueden mandar un mensaje ahí y nos mandan la pregunta. En la segunda parte vamos a hacer ahora la entrevista, este ejercicio de diálogo con Victoria, y después al final dejaremos unos minutos para ver de responder alguna pregunta. Bueno, en lo que sigue, y habiéndonos quedado, podremos decir, embelesados por estas representaciones tan bellas, vamos a invitar a Victoria Calle, que es la directora nacional, a hacer como les digo, un ejercicio de diálogo, que es una forma que los filósofos han usado a lo largo del tiempo para tratar de reflexionar sobre diferentes aspectos, a, a que nos conteste algunas preguntas para poder profundizar en algunos aspectos del mito. Una pregunta que nos surge cuando uno empieza a estudiar los mitos es que vemos que han tenido múltiples representaciones a lo largo del tiempo, pero que hoy posiblemente se los toma como una fantasía, como un cuento, y no se le da, o no sabemos muy bien qué importancia o qué lugar le damos. Para tratar de orientarnos a esa pregunta, les pregunto, ¿qué son los mitos? ¿Son o no una fantasía, una historia? Es evidente que desde hace ya siglos la pérdida de ciertas tradiciones, la decadencia de las religiones, la decadencia de las filosofías, ha llevado a pensar que los mitos son cosas inservibles del pasado, de un pasado donde la humanidad no era científica, no tenía desarrollo ni siquiera filosófico. Es decir, en una de las características o visión de la historia un poco materialista, se ha pensado que la humanidad tenía una etapa mágica en la que los mitos eran necesarios para explicar el mundo. Pero eran necesarios porque ese ser humano no tenía ciencia, no tenía otras posibilidades y fabulaba, es decir, inventaba sobre posibles respuestas a los enigmas del mundo, a los enigmas del ser humano, a los enigmas de los dioses. Y ahí, según esta corriente que viene desde el siglo XVIII, pues se hablaba de que empezaron a pensarse que los mitos eran cuentos que sustituían el verdadero conocimiento. Esto, que todavía puede ser que alguien lo piense, en el fondo hace mucho ya que pasó de moda. Es decir, esta forma de pensar sobre los mitos lleva ya más de un siglo que está fuera de juego, a pesar de que hoy a nivel popular se siga pensando algo parecido y se siga repitiendo por parte de algunos personajes esta especie de estereotipos sobre los mitos y sobre todo la mitología en general. ¿Por qué? Porque ya desde el siglo XIX aparecieron personajes importantes, después se continuó en el siglo XX, vamos a nombrar, por ejemplo, un Max Miller, estudiosos, antropólogos, filósofos, que fueron grandes estudiosos sobre los pueblos antiguos y sobre la mitología de los pueblos antiguos y las religiones. Estos estudios llevaron a valorar de nuevo los mitos en su realidad. Es decir, volvieron a poner los mitos en otro lugar diferente del que lo había puesto el siglo XVIII. Y bueno, creo que esta pequeña disertación sobre la historia
es necesaria para que entendamos que hoy día, desde un punto de vista de la antropología, desde un punto de vista de la filosofía incluso académica, no se piensa que los mitos sean fábulas inventadas sin más. Es decir, no son explicaciones precientíficas exactamente, sino son explicaciones de expresiones de una cultura determinada. Pero hablando y contestando a la pregunta de qué es realmente un mito, porque vemos que los mitos, podrían ustedes pensar, bueno, pero yo veo ahí historias de Heracles que se enfrenta con unos monstruos que realmente usted me va a decir que existieron esos monstruos o que Heracles de verdad existió. Bueno, no es así. ¿Por qué? Porque el mito es una narración simbólica. Quiere decir, es una metáfora, una analogía que nunca puede ser interpretado al pie de la letra. Claro, cuando lo interpretamos al pie de la letra, entonces queda como un cuento para niños chicos. Pongamos, por ejemplo, el mito de Adán y Eva, que es un mito. Si lo interpretamos al pie de la letra, es cuento para niños. De verdad que es cuento para niños. Entonces ahí, claro, el mito no tiene ningún valor. O si pensamos que el mito dice que hace 4.000 años que la Tierra existió, como decían, bueno, pues tampoco, ¿no? Siempre, como es una alegoría, como es un símbolo, como es una metáfora, hay que saber qué quiere decir. Como todo símbolo, representa algo, tiene un contenido. Hay un contenido que es qué mensaje me quiere dar, qué significado tiene eso. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos la bandera de nuestro país, decimos, ahí está Argentina. Hombre, si, la verdad es que yo lo que veo es un trapito azul y blanco, diría. Ahí no está Argentina. No, pero eso no es, ¿cómo que no? Uno se le levanta el pecho cuando ve la bandera de su país, ¿no? Se le llena. ¿Y cómo es posible que unos trapitos de colores nos inflen el pecho de fervor patrio? ¿Por qué? Porque eso es un símbolo. El símbolo no es valioso en sí por lo que es, su parte material, sino por lo que representa, por lo que contiene, ¿verdad? De ahí que estamos rodeados de símbolos, vivimos rodeados de símbolos, desde los símbolos de lo que nos dice por qué calle podemos ir, por qué calle no podemos ir, y otros muchos, como por ejemplo un saludo. Cuando nosotros nos damos la mano, eso es un símbolo de hermandad, es un símbolo de amistad, es un símbolo de dedicarle algo bueno al que estamos saludando. De manera que la mitología ha constituido un lenguaje simbólico desde la más remota antigüedad, un lenguaje que hay que saber interpretar, hay que saber leer, igual que, por ejemplo, tenemos un idioma que hay que conocer, y si no conocemos ese idioma, no sabemos qué está diciendo. Si no conocemos el idioma, por ejemplo, de la matemática o el idioma de la química, no sabemos qué dice. Sabemos qué dice en la medida que nosotros conocemos el lenguaje. Y la simbología, por ejemplo, de los héroes, de lo que ha estado hablando Franco, se refiere no a una simbología del mundo corriente, del mundo cotidiano. No es un lenguaje del mundo cotidiano, sino es un lenguaje del mundo sagrado, de lo trascendente. ¿Por qué? Porque iba a decir la mística, no. Los mitos sagrados nos hablan de cómo se inició el mundo, quiénes son los dioses, qué es el ser humano
cuál es la trascendencia del ser humano, cuáles son los conflictos que vive el ser humano, cuál es el desarrollo que debe hacer el ser humano, cuáles son las cosas que tiene que valorar, cuáles son las cosas que de alguna manera tiene que sacar o potenciar dentro de sí mismo como persona. Entonces los símbolos son cuentos, sí, pero son cuentos con un significado profundo, son cuentos alegóricos. Y no tenían pretensión de ser algo científico, no tenían ninguna pretensión de decir, de ser exactos en cuanto a cómo era exactamente, cómo se habían comportado los átomos en el momento del nacimiento del mundo. No tenían esa pretensión. Tenían la pretensión de acercar a los seres humanos a ciertos conocimientos o ciertas verdades sagradas. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy simple. Cuando Franco, que ha hablado de uno de los símbolos del mundo primordial, del primer mundo, de la primera tierra que emergió de las aguas del espacio, ese montículo, esa pirámide que está en todas las culturas, es un símbolo importante. No nos está queriendo narrar la verdad científica, concreta, de ninguna manera, no tiene esa pretensión, no le importa esa parte. Lo que le importa es que entendamos que el mundo ha surgido no de una nada, sino de un punto invisible, de algo que no conocemos, de algo que es un misterio, y que de pronto, a veces se pone, en lugar del montículo, se pone un huevo de donde emerge Brahma o emerge el Dios que va a crear el mundo, como si fuese un huevo que se está autogestando a sí mismo. Lo que nos quiere hablar es de una realidad metafísica, no de una realidad científica. Para eso son otras cosas. Entonces, el mito siempre va a hablarnos de lo sagrado, de lo trascendente, de cosas muy importantes, del destino del ser humano. Yo hoy que no, pensando en esto que dice, que los mitos a partir del último siglo es como que volvieron a aparecer en escena, digamos, con un valor diferente a cuando se había pensado que eran fábulas. Sin embargo, hoy el ser humano no piensa mucho, no se piensa mucho en una verdad absoluta, en una verdad trascendente, en un plano que esté más allá de nuestro momento de existir. Sin embargo, los mitos siguen interesando, porque los vemos. Por ejemplo, el mito de Hércules ha sido representado por Disney a su manera, pero por Disney podemos ver cómo llegar de cero a héroe en la película. ¿Por qué nos siguen interesando hoy? ¿Por qué? Yo no, perdona, pero no estoy de acuerdo, Sí. no estoy de acuerdo que todo el mundo piensa que no le interesan las cosas espirituales o del más allá. Yo pienso que hay de todo, hay de Sí, todo. sí. Sí es cierto que vivimos en un mundo con una visión materialista, no cabe duda, pero también creo que hay mucha gente para lo cual lo trascendente es importante. O sea, no lo dejan de pensar. Ahora, tal vez uno de los mitos que más ha pervivido a lo largo de los tiempos es el mito del héroe. Sea, como Franco ha mostrado, hay muchas formas en que se ha representado a los héroes, muchos mitos, muchos más de los que pensamos, porque hasta los cuentos infantiles son mitos para los niños. Es un mito infantil. Y ahora voy a explicar un poquito. El mito del héroe ha trascendido tanto a través del tiempo y seguirá trascendiendo porque habla de la esencia profunda del ser humano y de las posibilidades que tiene el ser humano, de su propia naturaleza. Todos los héroes, más o menos, por regla general, tienen una parte divina
y una parte humana. Son una mezcla, son como hijos de un dios y de una mortal, o al revés, o tienen algo muy bueno y algo menos bueno, ¿no? Y el héroe siempre logra sus victorias y logra todas sus hazañas con las que se enfrenta en base a ponerse a prueba esos valores superiores, esas potencias superiores sobre lo inferior. Es decir, y ahí va realizando sus hazañas. El héroe no es una persona que no tiene miedo. Claro que tiene miedo. El héroe no es una persona que no tiene miedo a perder algo. Claro que lo tiene. Lo que ocurre es que se sobrepone, sus potencias superiores, sus valores superiores, se sobreponen con mucho a sus comodidades, a sus egoísmos, a sus puntos personales, a sus intereses personales. Y es ahí cuando consideramos a una persona héroe. El otro día yo hablaba con unos discípulos de la escuela y decíamos, ¿qué diferencia hay entre una persona que tiene éxito en la vida y una persona que es heroica? Hay una diferencia, porque se puede tener éxito económico. Dice, oh, yo me propuse ser rico y he logrado tener una casa y he logrado tener una casa. Me propuse tener un Ferrari y he logrado tener un Ferrari. Bueno, qué bien, qué exitoso. Eso no le hace héroe. El héroe triunfa, pero triunfa sobre la adversidad. Triunfa no solamente para conseguir algo material. Su triunfo siempre adquiere algo que es bueno para todos, para los demás. Por ejemplo, mata a un dragón que hacía un daño a todo el mundo, ¿verdad? Rescata a la princesa que estaba bajo las patas de un monstruo. Es decir, hace algo por alguien o algo por la sociedad y sacrifica, entre comillas, sacrifica sus bienes o sus intereses particulares, sus comodidades, para hacer ese acto heroico, y eso le hace poner en marcha las potencias superiores de su naturaleza, que es divina, y por tanto es fuerte, poderosa. La superfuerza que tiene el héroe deviene porque es semidivino, de su parte divina. Bueno, este mito nos habla de la naturaleza del ser humano, porque siempre se ha pensado que el ser humano tiene doble naturaleza, es decir, es mortal, es material, tiene un aspecto material, pero tiene también un aspecto divino. Es una especie de Dios encarnado, un pequeño Dios que ha venido a la tierra. Como decían los egipcios, una estrella caída en la tierra. Y como tiene una parte divina, es como si fuera hijo de un Dios, hijo de las estrellas, decían los egipcios. Esa parte divina es la que tiene todos los valores superiores que podemos concebir. Y todos nosotros, todos, tenemos valores superiores. Y también tenemos intereses inferiores, intereses de nuestra parte más mortal, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué prestarle más atención a uno que a otro si es más difícil? Porque son más eternos, porque son más reales, porque lo material es pasajero, porque la vida material se acaba. O sea que y la vida espiritual no. Por eso, a la búsqueda del héroe se le ha solido llamar por los grandes estudiosos de este tema la búsqueda de la inmortalidad consciente. ¿Por qué? Porque en el mito del héroe, después de todas las pruebas a las que se enfrenta, por lo menos en el de Heracle, que es el más completo, cuando ya termina con bastante drama, con bastante tragedia, logra hacerse un dios entre los dioses. Es decir, el Olimpo se le abre y él entra para ser un dios más. ¿Esto qué significado tiene? Tiene el significado de que la parte espiritual del ser humano, ese alma inmortal del ser humano, ha logrado pasar todas las pruebas
de este mundo, de esta materia, y ha logrado no solo ser inmortal, porque ya lo era, ya era inmortal, ha logrado concienciar que es inmortal, porque, como decía Platón, dioses somos, pero lo hemos olvidado. Es como el que es rico, pero se ha olvidado de que es rico y vive como pobre, ¿verdad? Bueno, pues nosotros tenemos esa naturaleza divina que además está en perpetua lucha con la naturaleza inferior. Es una lucha, la heroica lucha que mantenemos todos los días cuando algo que pensamos decimos, bueno, esto es lo que sí debería ser así, esto es lo bueno, esto es lo que yo debería hacer, y hay otra parte de nosotros que dice, pero quédate tranquilo en tu casita, mira, y no vas a complicarte la vida, ¿verdad? No vas a... Tú estás bien como estás. Total, mira, todo el mundo hace lo mismo y no le pasa nada. Bueno, esa lucha, que es la lucha interior, mostrada, por ejemplo, de manera magistral, en uno de los mitos heroicos más conocidos en la India, que es el que has mostrado tú con el príncipe Arjuna, que se encuentra en medio de una batalla y tiene que elegir, ¿no? Bueno, es la elección que todos tenemos que hacer. Y son las pruebas de la vida que todos tenemos que pasar hasta que, a través de la evolución, el ser humano haya conquistado su propia alma inmortal, haya logrado concienciarse y vivir como lo que es, como un Dios en la tierra. Y bueno, y ahí vendrá otras cosas más filosóficas, que ahora no las vamos a decir, pero ¿por qué el mito del héroe interesó y seguirá interesando? Porque es el ser humano. El ser humano es el héroe puesto a prueba, es el héroe que tiene que realizar las hazañas de la vida, es el héroe que tiene que lograr sus victorias. Y por eso no importa que el héroe lo pongamos con una capa de león, como el caso de Heracles, que todo esto tiene su significado simbólico, ¿no? Porque el que se ponga una capa, una especie de escudo de león, significa que él se ha vuelto invulnerable. Él ha conquistado que nada le dañe, nada le ofende. Imagínense. No, ya no tiene tanto miedo, porque ahora se ha vuelto un poco, no tiene tanto ya, porque ahora se ha vuelto invulnerable. Y si tiene miedo, el héroe tiene que desarrollar una virtud que es el valor, que es la virtud fundamental del héroe, el valor. No se supone un héroe cobarde, ¿verdad? El héroe puede tener problemas, pero ser cobarde ya no deja de ser héroe en ese momento, ¿no? De ahí que, más allá de las formas, puede ser que nos encontramos con este mito del héroe en libros modernos, en películas, no solamente medievales, sino también modernas, porque a veces son héroes que los llamamos héroes de papel en el sentido que son de cómic, pero aún en el cómic está el mito heroico, porque está Superman, está el Spider-Man, el guerrero del antifaz, cuántos mitos. Bien, está bien. Ahora sí. Ah, ya no tiene que gritar. Ya no tiene que gritar. En todos estos héroes que siguen existiendo en la mente popular, lo que han hecho ha sido cambiar la forma, modernizarlo. A veces una vez con acierto y otra vez con poco acierto. Pero la estructura del mito heroico sigue estando en todos estos elementos. Y por eso es que estas películas y estos cómics tienen tanto éxito. Por eso es porque nos inspiran, porque nos hablan de nosotros. Y aunque no seamos del todo conscientes, aunque ustedes no me hubieran escuchado a mí hoy, igual esos mitos heroicos les seguirían
emocional. Le seguirían haciendo algo aquí, algo en el alma, cuando el héroe empieza, sale a defender la justicia y el bien. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa naturaleza. Todos queremos justicia. No para nosotros solos, todos queremos justicia para todos. Todos queremos el bien. Todos queremos un mundo mejor. El héroe trabaja por ello, se esfuerza por ello. Y bueno, y cuando no queremos en escuchar a nuestra naturaleza superior, pues dejamos de ser héroes por un rato. Y cada vez que la escuchamos, somos héroes o nos comportamos como los héroes. Y por eso es que el mito, por lo menos el del héroe, va a seguir teniendo actualidad, mínimamente ese. Y fíjense que los cuentos infantiles, que como les he dicho antes, son mitos heroicos para los niños. Los protagonistas de los cuentos tienen que enfrentar dificultades de niños, pero dificultades. Se quedan huérfanos, se pierden en el bosque, pero tienen que poner a juego la inteligencia y decir, bueno, yo voy poniendo las miguitas de pan, o me voy enfrentando con ese monstruo que da tanto miedo, que me espera, que me perdí en el bosque y en el bosque hay una bruja, hay un monstruo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el héroe del cuento? Hay que vencer a la bruja, vencer al monstruo, de la manera que sea, librarse de la bruja, del monstruo. Y ahí el niño es héroe y se siente identificado con el héroe. Y ahí el niño aprende a ser fuerte, aprende a no dejarse, lo aprende de una manera inconsciente, pero lo aprende, porque se identifica con ese pequeño niño, con ese héroe que logró salir. Dice, si él logró hacerlo, tú también lo puedes lograr. Y bueno, así podríamos analizar muchos de los cuentos infantiles y ver cómo son un elemento fundamental para la educación de los niños, mucho mejor que los juegos que ahora hay, que en lugar de educarnos, los deseducan. Es el héroe. El antihéroe, a veces. Hay un punto de la mitología que es importante. La mitología ha servido siempre para educar a los jóvenes. Tiene una función pedagógica. Los jóvenes se sentían, no solamente entendían algo del principio del mundo, de los dioses, sino se sentían identificados con los grandes héroes de su cultura. Y eran modelos, referentes para el comportamiento y para vencer todas las dificultades que se los iba a presentar a lo largo de la vida, ¿verdad? Porque uno era como Heracles. Y dice, como Heracles, Heracles podía, yo también puedo. Y esta función pedagógica iba más allá de los jóvenes, porque también había mitos sobre el más allá, sobre la muerte. A los mitos que nos hablaban sobre qué le pasaba al ser humano, cuál es la vida del ser humano después de la muerte. Esos mitos eran para los mayores, eran para todo el mundo, porque todos nos podemos morir en cualquier momento, pero sobre todo para que el ser humano pudiera vivir la muerte de una manera mejor, sin tanta angustia. Y así tenían también una misión de ser, pues, maestros de vida, de alguna forma. Y bueno, esta función de, ahora lo uno con el arte, porque hoy había que hablar del arte, porque así lo manda el título, tenemos que decir que el arte jugó y juega un papel decisivo en la transmisión de los mitos. ¿Por qué? Porque el mito es el contenido, pero ese contenido, ese mensaje, tiene que tener una forma de llegar a la gente. Y la forma de llegar es un lenguaje. Ese lenguaje es el simbólico. Pero el lenguaje, para que conmueva, para que nos conmueva y nos afecte y lo demos importancia y lo escuchemos, va a necesitar del arte.
va a necesitar de ponerle drama, va a necesitar de ponerle la tragedia, va a necesitar de ponerle belleza. Y todo eso lo va a poner el arte. Es decir, ¿cómo yo explico este mito? Lo pongo como una poesía dramática, como una obra de teatro terrible, una tragedia, como como había antiguamente, ¿no? Las grandes tragedias que hablaban de los grandes mitos. Ahí tenemos una de las grandes tragedias griegas, que es la de Prometeo encadenado, de Esquilo, donde nos habla de uno de los grandes mitos de la historia, que es la llegada del fuego a los seres humanos, y no del fuego físico, sino del fuego mental, de cómo el ser humano adquirió la mente. Ese mito era narrado a través de una obra de arte que era la tragedia, que tenía cantos, que tenía poemas. Y más allá de la literatura, también la representación pictórica, la representación arquitectónica, la representación que tenemos en las esculturas, conmueve. ¿A quién no le ha conmovido ver esa estatua de Psique y Eros? Es que es preciosa. Víctor, Es que la belleza ya nos invita a decir quién era Psique, quién era Eros, y qué amor, qué es el amor. ¿Qué es el amor que hace crecer alas? Y esa pregunta nos lleva a una búsqueda. Y esa búsqueda nos lleva a una respuesta. Y ahí tenemos que la función del mito se ha cumplido. ¿Y cómo? Bueno, que en el arte, usted dice que nos hemos quedado conmovidos al ver la escultura. ¿Qué lugar tiene la inspiración? ¿Cómo funciona la inspiración? Porque muchas veces uno escucha a los poetas o ve tal vez una película, aunque más desdibujado, pero uno se siente inspirado de alguna forma. ¿Qué lugar tiene la inspiración en el arte? ¿Es que el arte es un canal? ¿Es que los mitos inspiran? Yo creo que el arte está relacionado con el aspecto forma. Más allá de las muchísimas definiciones de arte, de las concepciones de lo que es el arte. No voy a entrar hoy en eso porque sería larguísimo y difícil. No vamos a... Pero creo que así como el lenguaje tiene un contenido y una forma, es decir, el lenguaje es para hablar de algo, para expresar una idea o una emoción, ¿verdad? Nosotros queremos decir algo o queremos decir, expresar te quiero o no te quiero, algo, una emoción. Entonces ahí viene la forma, y esa forma nos la da el arte. Es decir, el arte es un medio de plasmación de ideas o de comunicación de ideas o sentimientos o emociones. Y cuando yo lo hago bien con arte, cuando lo hago con ese arte adecuado, llega el mensaje de la manera correcta. Por eso hay un arte del bien hablar, un arte de bien escribir, un arte que manifiesta las cosas a través de la belleza y un arte que manifiesta las cosas a través de conmovernos con el drama, con la tragedia, que a veces dice uno, bueno, ¿dónde está la belleza ahí? Bueno, pero nos conmueve cuando vemos a Edipo arrancándose los ojos, o sea, nos conmueve y decimos, uy, ¿esto qué es? ¿Qué significa? ¿No? Es decir, el arte transmite, y transmite ideas, y transmite emociones. ¿Cuáles son esas ideas y esas emociones? Depende. Si esas ideas y esas emociones son nuestras ideas y nuestras emociones, es un arte personal. Pero imagínense por un momento que algún artista logra transmitir ideas divinas, emociones divinas, algo muy superior, algo celeste, algo de eso que apenas tocamos, que a veces lo tocamos con los dedos, pero dice, que se me escapa, se me escapa, se me escapa. Y viene un artista y lo dice, lo hace, lo expresa, y uno se queda, ¡ah!
qué bello, qué hermoso, o qué maravilla. Bien, ahí hemos logrado la inspiración. Es decir, el artista puede lograr elevar su conciencia, llegar a un mundo de lo inefable y allí captar cosas que para el común de los mortales pues no llegamos. Y esa es la inspiración, la gran inspiración. No quiere decir que no haya otras. No, esa es una gran inspiración y ahí tenemos grandes obras de arte que nos elevan y nos hacen crecer a las alas, o nos hacen pasar de oruga a mariposa, como le pasó así. Y ya que habla de este proceso, ya que habla y menciona este proceso de transformación y que el crecimiento de las alas surge como el resultado de una búsqueda por el amor, de un desafío, de una serie de desafíos. Y normalmente decimos que la filosofía es una búsqueda. ¿Qué relación tiene la filosofía, que es lo que nos engloba, por así decirlo, con el arte y la mitología? Bueno, como les dije, había que hablar de arte porque el título nos obligaba, pero también de filosofía porque realmente era también el título, pero más que nada porque somos una escuela de filosofía, Nueva Acrópolis lo es, y todo lo que estamos diciendo entra dentro de la preocupación de la filosofía tal como la entendemos, que es una visión del ser humano, del mundo, una perspectiva que vaya haciendo evolucionar al ser humano. No que nos quede donde estamos, esto ya lo sabemos, ya conocemos dónde estamos. Queremos saber dónde podemos llegar. Tenemos preguntas sobre el mundo, tenemos preguntas sobre el ser humano. Y la filosofía debe contestarlas, debe ayudarnos a que nos las contestemos. El arte es una de las formas de búsqueda de la filosofía, porque así como la ciencia busca la verdad, así como la política puede buscar la justicia o la moral puede buscar el bien, el arte busca la belleza, busca la armonía, busca expresar en armonía. Decían los renacentistas, un renacentista creo de la escuela de Florencia, que decía que el amor era apetito de belleza, era amar era amar la belleza porque es la belleza la que nos abre el alma para amar. Y el arte cuando expresa el bien, vamos a hablar desde un punto de vista platónico, en el que el bien, lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero coinciden en un punto como en ese punto de la pirámide, ¿verdad? Entonces, cuando el artista puede llegar a manifestar la belleza, está manifestando uno de los grandes arquetipos, uno de los grandes valores superiores. Entonces se convierte en un canal entre el cielo y la tierra, en un canal entre el mundo divino y el mundo de los humanos. Y ahí, bueno, ahí tenemos un artista de verdad, de los grandes. Eso no quiere decir que el arte no pueda inspirarse en cosas de nuestro mundo humano. Tenemos muchas cosas que decir los seres humanos, tenemos muchas cosas que expresar. Pero entonces también podemos decir que hay un arte más humano, porque podemos hacer una copa bella. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a hacerla fea si la podemos hacer bonita? ¿Verdad? Podemos tener una casa hermosa que nos recuerde ese mundo celeste, pero también podemos ir hacia la búsqueda de las grandes cosas, de los grandes valores y plasmarlos. Allí es lo que pasa con los mitos. Los mitos, el arte aplicado como lenguaje de los mitos, expresa grandes valores, expresa grandes verdades. No cualquiera, grandes verdades.
Y de ahí que la filosofía para el ser humano busca que evolucionemos, que saquemos todas las potencialidades que tenemos dentro, todas las fuerzas, que logremos aquello para lo que de alguna manera estamos preparados. Y así que, por ejemplo, el mito del héroe es muy inspirador, porque el filósofo o es héroe o no es muy filósofo. De ahí que la filosofía necesita buscar siempre de todos los sitios donde pueda, en la mitología, en el arte, en las religiones. Siempre tenemos que buscar aquellos lugares donde podamos aprender algo, donde podamos acercarnos un poco más a los grandes misterios del mundo y del ser humano. Y no solo acercarnos de una manera intelectual, sino acercarnos de una manera vivencial, que nos permita recorrer un camino de evolución, un camino de perfeccionamiento, un camino de desarrollo. Ahí es donde tiene que ver la filosofía. Bueno, y como estamos sujetos también a la ley de los ciclos, tenemos que darle fin a la charla porque ya estamos llegando, aunque nos gustaría seguir hablando mucho más tiempo, y debido a que ya estamos un poco excedidos en el tiempo, aprovecho para hacer una pregunta que elegí de las que mandan. Que preguntaban si todos pueden ser héroes, más allá de sus circunstancias. Sí. Sí, y lo digo con todo convencimiento, sin ninguna duda, porque por lo menos mi convencimiento, cada uno es libre de pensar lo que considera, pero mi convencimiento es que todos los seres humanos tenemos una parte divina, tenemos una parte que es celeste, y por tanto, todos podemos ser héroes. No importa que no se vean nuestras hazañas, no importa que nadie las escriba, no importa que sean grandes, tampoco hace falta que sean grandes. Lo importante es que tengan nuestra medida. Cada uno es héroe en la medida de sí mismo. Es como cuando decimos que no nos tenemos que comparar con nadie, sino con nosotros mismos. Lo que hay que ser es hoy, mañana mejor que hoy. Yo me supero a mí mismo. No importa si nadie lo sabe. Yo lo sé. Y eso es suficiente. Entonces, yo creo, estoy convencidísima, que todos somos pequeños héroes. En algún momento a lo mejor nos comportaremos como grandes héroes. Pero por lo pronto, el día a día nos puede llegar a ser un héroe cotidiano. Cada día tiene desafíos. Cada día podemos vencer. Cada día tenemos una pequeña hazaña que hacer. Cada día hay una guerra interior que ganar, de lo superior sobre lo inferior, aunque sea solo de la voluntad sobre la pereza. Fíjense que todos los días tenemos una guerra de ese tipo. La voluntad sobre la pereza. Levántate por la mañana. Y dice la parte inferior, eso nada, que me voy a levantar. Yo aquí estoy muy bien. Y dice, levántate ahora mismo. Qué hazaña levantarse por la mañana. Bueno, es una pequeña victoria. No es muy glamorosa. No es para que la escriban los bardos del futuro. Pero es nuestra hazaña. En eso hemos ganado, cuando lo hemos logrado. Y más allá de las bromas, hay otros momentos en la vida de cada cual que tendrá que vencer la adversidad. No uno, más de uno seguramente. Todos tenemos que vencer miedos. A veces pequeños miedos y a veces grandes miedos. Y en vencerlos está la práctica de nuestra naturaleza heroica. Y cuando lo conseguimos, cuando vamos consiguiendo esas victorias sobre nuestros pequeños miedos, vamos creciendo. Y vamos creciendo. Y vamos siendo mejores seres humanos. No solo mejores, más fuertes, más capaces. Y cuando somos más fuertes y más capaces, somos seres benéficos para nosotros y para lo que nos rodea. Porque qué bonito es llegar a ser, como los héroes, un ser benéfico para todo el mundo que nos rodea. Que cualquiera que se acerque a nosotros tenga algo que nosotros le podamos dar.
algo que nosotros, aunque sea una sonrisa, aunque sea un buen ánimo, qué bueno que fuéramos así. Eso ya es ser héroes en un mundo como el de hoy. Tal vez el mundo no necesite grandes héroes, pero sí necesita muchos pequeños héroes que se venzan a sí mismos. Eso yo creo que es nuestra meta. Entonces, y de esto estoy totalmente convencida, porque yo lo veo en mis compañeros, lo veo en la gente que me rodea, y veo cómo se avanza, cómo se vence cuando se tiene la voluntad de vencer. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos.